Mobile Center Lab, Ingeniería Microelectrónica. Ya podemos analizar el siguiente circuito centrándonos en la bobina puesta en el colector del transistor BJT tipo NPN y observar la carga. Aquí tenemos el circuito activador del relay, el cual conforma su fuente DC. Vemos el switch 1 que al cerrarse suministra una corriente a la base activando el transistor. Ahí lo hemos resaltado, esta región, sobre todo donde se encuentra el inductor. Note que tenemos aquí la base, aquí está el colector y aquí está el emisor, base, colector y emisor. Presionando este switch, inmediatamente suministramos aquí una corriente por la base. La resistencia del inductor es de 70 ohmios, entonces se ha calculado aquí en este circuito una resistencia cuyo valor proporciona una corriente de 70 miliamperios para esta resistencia de 70 ohmios, que es la resistencia interna del relay. Este inductor es parte del relay y se lo está graficando aquí de forma simbólica. Vea que en paralelo se encuentra un diodo, un simple diodo rectificador. Como aquí tenemos la fuente VCC, esta fuente está polarizando a todo el circuito. Note que hay dos fuentes, una fuente para la base y otra fuente que es para el colector. También podría ser una sola fuente y luego a través de un divisor de tensión alimentar la base con la misma fuente. Pero en este caso lo hemos sacado para afuera para que se pueda sobre todo notar esta parte de aquí, donde trabaja el inductor. La polarización, como podemos observar, viene, aquí está la fuente, tenemos una fuente menos y más. En ese sentido circularía la corriente y bajaría por aquí por el inductor. El primer terminal del inductor, por lo tanto, sería más y el segundo menos, porque la corriente está bajando. Pasa por el colector y sale por el emisor, ya que estamos activando el transistor. Como aquí hay más y acá hay menos, estamos polarizando en inversa el diodo, por lo tanto el diodo se abre. No está funcionando cuando nosotros presionamos aquí o cuando cerramos el interruptor. De tal manera que simplemente tenemos aquí el transistor, su resistencia que le sigue y su inductor. La sumatoria de voltaje en todos esos casos tendría que ser igual a 0. Eso quiere decir que el voltaje que va a caer aquí en el inductor más voltaje colector emisor más voltaje que cae sobre la resistencia, todos van a sumar el voltaje VCC. Si acá hay 10 voltios, los 10 voltios caerán en todos ellos. Como la resistencia interna es de 70 ohmios, también se calcula el valor de la resistencia aquí abajo para que proporcione una corriente aquí de 70 miliamperios, teniendo en cuenta también la corriente que vaya en la base. Pero enfocándonos en el inductor, note que aquí se encuentra más y aquí se encuentra menos. Por lo tanto, tendríamos una gráfica de este modo. Y ahí puede observar, inmediatamente cuando se cierra aquí el interruptor, se pasa la corriente colector a emisor, se polariza lo que es el inductor, se carga su corriente. Esto se ha extendido aquí de forma exagerada para que note la carga de la corriente en el inductor. Sin embargo, como su resistencia suele ser baja, esto suele ser mucho más corto aquí. Pero no es de forma instantánea, sino que siempre vamos a tener aquí un ascenso gradual, que puede ser muy rápido o muy corto dependiendo del inductor. Respecto a su voltaje, sabemos que este inductor que pertenece al relay consume 5 voltios. Y ahí lo tenemos. Entonces aquí habrá 5 voltios que van a caer. Si acá hay 10 voltios, acá van a caer los 5 voltios. Luego colector emisor y luego voltaje de la resistencia de emisor. Esta polaridad, vean que está alimentando aquí, se encuentra en paralelo el rectificador. Por lo tanto, este más del inductor también habrá un más aquí en el cátodo del diodo y un menos en el ánodo del diodo, lo cual nos hace ver que está polarizando en inversa al diodo.
tal y como le hemos indicado hace un momento. Entonces está abierto aquí, tenga eso en cuenta. Aquí está la corriente y ya podemos ver la siguiente parte. En este punto ahora vamos a desactivar el transistor, provocando que la corriente en el inductor caiga a 0 amperios. Nuevamente tenemos aquí el circuito, recuerden que está activado, ya hemos presionado aquí, se alimenta una corriente en la base, está pasando la corriente colector emisor, alimentando aquí el inductor y el diodo se ha abierto, ¿no? Recuerde también la polaridad más y menos. Ahí está. En este momento lo que vamos a hacer es abrir el switch. Recuerdan que había más menos. Al abrir el switch, nosotros evitamos ahora o frenamos que pase la corriente de colector a emisor. Por lo tanto, la corriente que aquí había de 70 miliamperios, bajando una corriente de 70 miliamperios, ya no estará ya. Habrá pasado de 70 miliamperios a 0 miliamperios porque se ha abierto la base aquí, desactivando o poniendo en estado off el transistor. De manera que tenemos una variación negativa. Recuerden que la variación positiva era cuando la corriente se incrementaba. Cuando había una variación negativa, sabemos que la polaridad cambia. Había más y menos y ahora hay menos y más. El voltaje aquí desarrollado depende de la inductancia del inductor, depende de la variación de esta corriente y el tiempo que haya transcurrido en esta variación. Por lo tanto, el nuevo voltaje aplicado aquí al colector va a ser igual al voltaje VCC sumado al nuevo voltaje que acaba de desarrollar el inductor producto de su variación de corriente, de su variación negativa de corriente. Y este nuevo voltaje va a ser aplicado aquí al colector. Es aquí cuando el transistor puede dañarse si supera este nuevo voltaje los niveles máximos que puede soportar el voltaje colector base o colector emisor, dañando a este dispositivo. Por eso es que aquí se está agregando un diodo. La función del diodo consiste básicamente en descargar al inductor. Vean que la polaridad es menos y más y al momento de colocarlo el diodo en paralelo estamos polarizando ahora sí en directa al diodo. Tenemos el polo más que está aplicando al ánodo, el polo menos al cátodo, de manera que la corriente irá en este sentido y se descargará el inductor. Por eso es que se le está colocando siempre un diodo a este tipo de circuitos. Y usted cuando desarme un circuito, unas placas reales, va a notar, siempre que tenga un relay, por ahí un transistor, va a encontrar el mismo relay y por ahí un diodo cerca. Ya sabe que se debe para evitar esto, que el alto voltaje desarrollado por el inductor producto de las altas conmutaciones, de las altas frecuencias de conmutación, dañen al transistor.